Buenas tardes, ¿cómo están todo el mundo? Yo me llamo Enrique Sánchez, soy el director y fundador de Hispanic Lives Matter. En esta noche estoy hablando con José Nieves Seisey, quien es el fundador de MRA. ¿Tú puedes introducirte, José? Sí, muy buenas noches a todos. Soy José Nieves Seice, presidente y fundador del Movimiento de Reunificación con España, MRE. Nosotros que queremos que Puerto Rico vuelva con España como la 18ª comunidad autónoma de ese país. Este movimiento se fundó el 31 de agosto de 2014 en una asamblea celebrada en San Juan, Puerto Rico, en el cual fue electo democráticamente un consejo insular, del cual yo soy el presidente. En el 2014 comenzamos la campaña de la reunificación en Puerto Rico, repartiendo boletines en varios pueblos de la isla durante ya 6 años. En el 2016 fui al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, y en el cual depuse para que ese comité supiera que existe un movimiento reunificacionista en Puerto Rico y que en una futura solución, en un futuro plebiscito que se celebre en Puerto Rico, la reunificación sea incluida en ese plebiscito. Estos 6 años no han sido fáciles porque los medios de comunicación no nos quieren cubrir, y por ese motivo tenemos un programa de radio que se llama MRE al día, que se transmite los últimos sábados de cada mes, de 10 de la mañana a 11 horas de Puerto Rico. Ujú, Eh, Me alegra mucho que exista el movimiento de Hispanic Lives Matters, ujú. porque así los hispanos deben darse a respetar en los Estados Unidos, darle a conocer al pueblo estadounidense de que la vida de los hispanos vale también. Ujú, Y nosotros somos, y digo nosotros porque Puerto Rico, aunque no es parte de Estados Unidos, es una posesión, un territorio no incorporado ujú, de ese país, discriminado por ser hispano. Ese era el motivo por que no nos han dado en 122 años la estadidad, ni nunca la han ofrecido. Eh, en Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, luego de la invasión de 1898, intentó asimilarnos. La escuela fue en inglés, el sistema de educación era en inglés, pero los puertorriqueños ofrecimos resistencia porque el español es nuestro idioma, porque los puertorriqueños somos españoles. Puerto Rico antes de 1898 era una provincia de España, éramos parte de España, como decir hoy en día Hawái de Estados Unidos, que es ujú, un estado que está lejos, pero es parte de la nación. Puerto ujú, Rico era parte de la nación española. Y ujú, luego de la invasión de 1898, pasamos a ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos. ujú, Un territorio no incorporado es un territorio que no está destinado a ser Estado. ujú, No está destinado a ser Estado. Nosotros, los puertorriqueños, somos ciudadanos americanos por la ley Jones de 1917, y debido a eso tenemos una ciudadanía de segunda clase en Puerto Rico. ujú, No tenemos derecho a votar por el presidente de Estados Unidos. No tenemos senadores ni representantes en el Congreso de Estados Unidos con voz y voto, solamente una comisionada residente que tiene voz pero no tiene voto. No puede ujú. votar en pleno siglo XXI. Eh, Hispanic, Hispanic Lives Matter, es muy importante que exista este grupo porque, como dijo ahorita, los hispanos tenemos que defendernos, tenemos que estar unidos y dar a valer nuestros derechos en esa nación, Ujú, ya que somos la minoría más grande de Estados Unidos. ujú, Hay más hispanos que negros en Estados Unidos y que asiáticos y todas las minorías que hay. ujú, Eh, y nosotros fuimos los primeros habitantes de lo que es hoy Estados Unidos. ujú, Eso a mucha gente se lo olvida. ujú, Prácticamente todo el suroeste estadounidense, California, Texas, Nuevo México, Arizona, hasta Nevada, todo eso era parte de México, ujú,
Estados Unidos, pues en la guerra de México-Americana de mediados del siglo XIX, le quitó el 55% del territorio a México. Ujú. Los hispanos debemos estar unidos y en Estados Unidos debemos estar más unidos para defender nuestros derechos e influir en las elecciones de ese país, ya que tenemos un poder y ese poder es el voto. Yo suelto a todos los hispanos a que se reúnan, se protejan y den a valer nuestros derechos, como los primeros habitantes de lo que hoy es Estados Unidos. Ujú. Porque inclusive Florida, el primer poblado, San Agustín, ese fue el primer poblado de lo que es hoy los Estados Unidos. Y Florida era parte de España. Sí. Florida era parte de España. La Luisiana, había una Luisiana española y una francesa. Ujú. Pero Florida, por eso se llama Florida, Orlando, Pensacola. Y ese es muy importante que los hispanos le den a conocer al pueblo estadounidense, a los anglosajones, Ujú. de quienes estábamos primero allí, en lo que es hoy Estados Unidos. Y tenemos también que protegernos, que nos den unas ayudas, que tengamos una mejor calidad de vida, porque los hispanos vivimos, en comparación con los anglosajones, vivimos en un nivel de relativamente bajo de vida, igual que los negros allá. Hay una desigualdad social rampante en los Estados Unidos, como es el caso, y vuelvo a Puerto Rico. Estamos en el 2020 y los puertorriqueños no podemos votar por el presidente, no podemos votar ni por Biden ni por Trump, no podemos votar por los partidos de Estados Unidos. Algo que con España en 1898 podíamos hacer, que los puertorriqueños votábamos por los partidos de España. Ujú. Y en 1898 Puerto Rico tenía 15 representantes con voz y voto, más representación en el Senado, en el Congreso español. Ujú. Pero yo estoy contento por esa iniciativa de Hispanic Lives Matter y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Una de las razones por qué yo hice este grupo, porque había este muchachito salvadoreño que fue asesinado por policías aquí en Gardena, California, hace unos meses atrás. Y él tenía 17 años. Él estaba trabajando como una guardia de seguridad en un body shop. Pero él estaba trabajando bajo de la mesa, porque Sí. por cualquier razón. Ah, no sé la situación completa, pero que yo sé que fue que los policías estaban patrullando en ese sitio, lo vieron por la noche y yo me imagino que no sabían que era un guardia de seguridad, lo persiguieron y le dispararon 5 tiros por la espalda. Y cuando hicieron la autopsia, se ve que él no estaba yendo donde la policía, estaba huyendo. Pero la cosa que me da mucho lástima es el odio que en este país tienen con los hispanos. Este muchachito salvadoreño no tenía ningún récord criminal. Él estaba trabajando 2 trabajos. Él estaba yendo a la universidad para ser doctor. Wow. Y la lástima que me da que mucha gente en las redes sociales por el racismo lo estaban llamándolo que era un pandillero, que era esto, lo otro. Y yo dije, esto no es justo, que él no es el único que matan, pero él no se oye por el noticias. Siempre tú oyes si un policía mata a un negro, pero nunca a un hispano. Yo dije que yo tengo que coger la iniciativa para exponer este caso, porque yo noto que los hispanos son el único grupo en Estados Unidos que no tienen protección de minoría, que no tienen ningún tipo de poder político, ni económico, ni legal. Y también los hispanos siempre son la minoría más abusada. ¿Tú sabías que en los Estados Unidos los negros tienen sus protecciones, los judíos tienen sus protecciones y los gays tienen sus protecciones, pero los hispanos no?
Y yo veo que todo el mundo y todas las razas abusan a los hispanos. Y yo creo que eso debe de bastar ya, porque eso no está bien. Y yo creo que con este grupo, mi meta es para hacer una ley para dar protección a los hispanos que también tienen los negros, los judíos y los gays, porque esto está pasando todo el tiempo y ahora desde que fue elegido Trump, los republicanos han cogido una ideología de tratar de sacar a los hispanos de todos los sitios de trabajo, de la media, de muchas cosas. Y yo creo que eso no es justo. No, no es justo, no es justo. Mira, eso de salvadoreños lo acusaron de pandillero porque generalizaron, porque en Salvador hay Exactamente. sí, porque en Salvador hay pandillas, ya eres pandillero. Sí, Pero ¿y cuántas pandillas hay en Estados Unidos? hay muchos. Ahí no hay problema. Pero entonces, si es salvadoreño, lo matan, ya es pandillero. Y eso estuvo mal. Y me solidarizo y lamento la muerte del muchacho, porque yo soy guardia de seguridad. Yo soy guardia de seguridad hace 23 años y uno arriesga su vida. Entonces, el muchacho fue a estudiar, tenía 2 trabajos. No era una carga, no era una carga para el país. Y lo asesinan de 5 tiros por la espalda. Eso era racismo puro. Mm. Si hubiese sido de otra raza, ya hubieran investigado y hubiera formado, hubiera salido en las noticias y estuviera la gente protestando. A mí, yo quiero traer el tema, lo que sucedió hace unos meses, cuando la policía pues mató al afroamericano hace unos meses atrás y fue un abuso. Y está bien que protestaran, está bien que, pues, que defiendan a su gente. Mm. Pero ¿por qué? Y esto es lo que hay que traer en mente. Todo lo que es hispano en Estados Unidos lo quieren borrar. Mm. Destruyeron las estatuas de Colón, las estatuas del fundador de Nuevo México. ¿Qué tenía que ver eso con el asesinato del afroamericano por parte del policía anglosajón? Mm. Nada, nada. Pero entonces todo lo hispano lo quieren borrar. Tomando las estatuas. ¿Por qué? Nosotros Yo, fuimos los primeros. Ajá. sí, yo creo la razón es porque mucha gente de Black Lives Matter también relacionan a los españoles con los anglosajones. Y para ellos, cualquier europeo son racistas, son lo mismo. No importa si son hispanos, o si son Oh, oh, anglosajón o oh, todo ok, eso. está bien. Okay, si ellos entienden eso, pues están mal. Porque, ¿por qué no tumbaron las estatuas de Jorge Washington? Él tenía 200 esclavos. Ujú, ¿Por qué no tumbaron la de Jefferson? Jefferson tenía esclavos. ujú. ¿Por qué no tumbaron las estatuas? Si la razón es, pues porque los españoles tenían esclavos y todas esas cosas, ¿por qué no hicieron lo mismo con las estatuas de Washington? Ujú. Exactamente. Sí, porque lamentablemente en ese grupo hay gente radical, Ujú, radical que son unos vándalos. ujú, Porque destruir negocios y quemar carros y negocios, inclusive a negros. Que yo escuché gente afroamericana quejándose, me quemaste mi negocio. Tú no estás defendiendo a los negros. ujú, Eso fue el grupo de Black Lives Matter, sí, ellos callados. ujú. Ellos no saben, esa gente se están dejando manipular por ciertos sectores que que uno no sabe quiénes son, para crear un ambiente de hostilidad y prácticamente puede rozar en una posible guerra civil, que uno dice, ya Estados Unidos hubo una, ya en Estados Unidos hubo una guerra civil. Ujú. Y el racismo en Estados Unidos de blancos y de negros hacia hispanos, porque no solo los blancos, los negros también. Oh, exactamente. Sí, que son racistas con los hispanos, porque ellos ven al hispano. Lo que pasa es que como nosotros mantenemos nuestra cultura, los hispanos estamos orgullosos de ser hispanos, mantenemos Ujú, nuestro idioma español, ujú, eso a ellos les molesta. ujú.
Y ellos quieren que todo lo español quede atrás, todo en el pasado. Y eso está mal. Porque inclusive América, que América es el continente completo, no Estados Unidos, pero ellos utilizan el nombre América. Como yo le dije a un anglosajón hace tiempo por internet, yo le dije, no, ¿tú no quieres que se hable español en Estados Unidos? Me dijo que no. Y yo, pues empieza cambiándole el nombre, porque América es en español. América es en español. Y Estados Unidos, el que hoy Estados Unidos existe, los primeros habitantes fueron hispanos. Y gracias a España nosotros estamos aquí. Y la gente tiene que entender que no podemos pensar con la mentalidad del siglo XXI lo que sucedió hace 500 años. Porque hace 500 años conquistar era normal. Era normal. Y gracias a la llegada de Cristóbal Colón, nosotros estamos aquí. Los hispanos, los Estados Unidos existe, toda Hispanoamérica existe. Y Canadá, todo, porque los españoles llegamos primero. Y lo único que siempre estamos peleando por lo que pasó hace 500 años, lamentablemente, somos nosotros mismos. Eso es muy, muy verdad. Ni Canadá, que también fue una colonia inglesa y francesa, no tienen los mismos problemas que tienen los Estados Unidos. Sí, entonces, sin embargo, el indígena, que ustedes ven, uno se pone a mirar el mapa, de México hacia abajo hay millones de mestizos, porque los españoles integraron al indígena a la sociedad española. Algo muy contrario a lo que sucedió en lo que es hoy Canadá y Estados Unidos. Allá los indios los mataban y los que sobrevivían, los mandaron a los campos de concentración que llaman reservaciones indígenas. En México nada más hay como 15 millones de indígenas. Puro. En Estados Unidos, ¿cuántos hay? ¿2 millones? Algo sí. ¿Y dónde está la mezcla? ¿Y dónde está la mezcla en Estados Unidos? En Estados Unidos no hubo mezcla. Y si hay mezcla, hay pocos, y muchos no quieren decir si son indios, porque aquí en este país lo ven mal si una persona tiene una mezcla de otra raza, no importa si es indio o si es africano. Sí. En Estados Unidos tú puedes ser blanco, de ojos azules, y si tienes afro, eres negro. O sea, eso de mulato no existe. El mulato no existe. Ahora es que están tratando porque mira, en ejemplo, Obama era mulato, no era negro. Sí. Porque la mamá era blanca. Sí. Kamala Harris, la futura vicepresidenta, ¿no? Que era afroamericana, ¿de qué? Así que ella es mitad, sí. La mamá es de Malasia y el papá es negro. Jamaiquino. Es jamaiquino. O sea que no era ni tan siquiera afroamericano. Exactamente. Ella es considerada mitad asiática porque la mamá de ella la mamá de ella es de India. So ella es mitad africana y mitad hindú. Y ella, en Estados Unidos no existe nada de eso. Yo pensé que la mamá era de Malasia. No. Es de la India. Es de la India. Oh. Pero en Malasia hay muchos hindúes que viven allá porque Malasia era también una colonia inglesa y muchos hindúes fueron a Malasia para trabajar en las fincas. Sí, no, pero digo porque yo leí esa información en internet, pues estaba mal la información. Pero independientemente, entonces ella ni tan siquiera es hija ella es hija entonces de inmigrantes. Y yo espero que ella proteja y los hispanos se unan y le envíen una carta a la futura vicepresidenta y que se acuerde de los hispanos. Porque el récord que ella tiene, según yo he leído, no es el mejor. No. Contra las minorías, no es el mejor. Yo me puse a leer pero esta mujer es demócrata y Biden, este hombre, es demócrata, y yo escucho un video de Biden hablando mal de los mexicanos.
hace años, ¿no? Yo espero que ellos cumplan porque el Partido Demócrata tiene que tener claro que sin las minorías no ganan una elección, porque el 70% de los anglosajones votan republicanos. Eso es correcto. Y hay que tener algo bien claro, aunque Trump perdió las elecciones, Trump sacó más votos que en el 2016 y aumentó 1% porcentual. De 46 subió a 47 y de 65 millones tenía 71. O sea, Trump no perdió votos, fue que hubo gente que no votó en el 2016 demócrata, este año votó demócrata, como el Green Party, el Partido Verde, que Sí. de un millón sacó 300, que se acuerdan en 2016 con Jill Stein, sacó 300,000 en esta, perdió el 70% de los votos. Los hispanos tenemos presionar al Partido Demócrata para que y aprovechar Hispanic Lives Matter a ver si que se ocupen más de los hispanos. Eso Porque, es, eso es que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de contactar a políticos, organizaciones. Yo estoy haciendo podcasts con muchas personas para poner el platform de Hispanic Lives Matter para que se exponga. Eres familiarizado de una organización que se llama TED Talk. TikTok. Yo no tengo TikTok, pero sé No TikTok, TED Talk. TED Talk es que tú puedes hablar en público con diferentes personas. TikTok es una aplicación china. Ok. No sabía. TED Talk es una organización que permite a diferentes personas hablar con una audiencia más grande y puedes intercambiar ideas, dar opiniones y también servir de plataforma a usted o a tu organización. Y yo mandé TED Talk. Yo te lo mando después de la entrevista que permite a la gente exponer sus ideas y también cualquier tipo de organización tiene. Y eso es que yo quiero hacer porque Hispanic Lives Matter no es un grupo pequeño. Yo quiero expandir. Mi meta es que yo quiero expandir este movimiento y crear capítulos en diferentes estados, a poner diferentes directores y también poner capítulos o chapters en diferentes países que son hispanos o que tienen una población hispano grande para dar, como dicen, más exposure a la... Sí, para mayor exposición Exactamente. mayor exposición, ¿no? Y tenemos que defendernos porque basta ya del discrimen contra los hispanos. Sí. O sea, nosotros... Sí, dígame. Sí, no, los hispanos tenemos que estar, como digo, tenemos que estar unidos. Ese es el problema que hemos tenido. Mire, ese es el problema que hemos tenido. Los anglosajones siempre están unidos. Mire Estados Unidos lo grande que es, lo poderoso que es. Un país con 50 estados, que esos 50 estados podrían ser 50 países. Pero no, ellos están unidos. Canadá está unida. Australia está unido. Y los hispanos divididos en 21 países. Hispanoamérica unida sería una potencia mundial. Serían segundo después de los asiáticos. Sí, en términos poblacionales tenemos después de los asiáticos y seríamos una potencia mundial, económica, posiblemente militar también. Pero estamos desunidos. Y esa unión que existe de los hispanos en Estados Unidos, ¿por qué es? Por el discrimen. Porque en Estados Unidos, lamentablemente, aunque la esclavitud terminó en 1865, pero la segregación racial continuó hasta hace 50 años, hasta la década del 60. Y en Estados Unidos, la segregación, aunque ya no existe, pero se quedó. Ustedes ven que los hispanos vivimos en un lado, los negros en otro, los judíos en otro, los anglosajones en otro, los italianos en otro lado, los polacos, así que en su lado. La segregación se quedó en la psiquis de Estados Unidos. Sí, y hay muchos estados que no hay ni una población hispana, solo es blanco y negro.
Si tú vas a muchos estados del sur y del Midwest, tú no vas a encontrar ninguna comunidad hispana. Son bien poco. Sí, se cuenta con los dedos de las manos. ¿No? Sí, Sí. No, mire si España fue tan grande y los hispanos fuimos tanto, hasta el estado de Montana. Ustedes miran el escudo de la bandera hispana. En Florida es la bandera hispana. Montana, el nombre era montaña. Por eso fue, pero como no se pronuncia la N en inglés, le pusieron Montana. Pero era montaña. Eh, los hispanos tenemos que unirnos, tenemos igual, el Hispanic Lives Matter debe, pues ya tienen capítulos en California, deben tener gente en, que te sugiero, ¿no? En Texas, en Nuevo México, todos los estados del suroeste, Florida, Nueva York, Chicago, Illinois, ¿no? Que hay muchos hispanos también, puertorriqueños también hay muchos. Los hispanos somos, repito, después de los blancos anglosajones, estamos los hispanos. Que esa es otra diferencia que los estadounidenses no entienden. Que los hispanos, habemos blancos, mulatos, mestizos, negros. sí. De todo. Nosotros habemos de todo. Y no estamos con esas cosas que si afroamericano, que si mexicano-americano, que nos ponen la etiqueta esa en Estados Unidos para dividirnos en razas. Nosotros somos los puertorriqueños, blanco, negro, mulato, mestizo, y todos los países hispanos, todo el mundo es de ese país. Los puertorriqueños, blancos, sea lo que sea el color de la piel, somos puertorriqueños. Aquí no estamos que si eres afro-puertorriqueño, que si... Todos somos puertorriqueños. Y eso es racismo, eso es racismo. Eso es racismo, eso es dividirnos así, eso es racismo. Yo creo también que ese racismo también viene de también parte de la legacía británica. Cuando Estados Unidos se separó de Inglaterra, mucha gente me han dicho que cuando Estados Unidos se formó su propio país, ellos hicieron su propia doctrina en que ellos son especial de los otros países que son también blancos, que tienen algo especial. So, cuando se hizo el país, ellos hicieron muchas leyes y reglas para definir quién era blanco y quién no era blanco. Y no solo eso, que la Constitución, cuando se fundación la Constitución solo iba a aplicar no solamente a We the gente people. blanca, with the people, pero también para hombres nada más. Las mujeres no podían votar hasta en el siglo XX. Sí, las mujeres Mucha gente no sabe eso. el we the people, eso es así. Mucha gente no lo sabe. Y el we the people solo incluía a los hombres blancos. Ni a las mujeres, ni a los negros, ni nada. Exacto. Y a los indios menos. Porque los indios fueron más discriminados que el mismo negro. Oh, claro. Sí, bien. Porque el negro en Estados Unidos, aunque fue discriminado fuertemente y sigue siendo discriminado, es leal a Estados Unidos, es leal a la nación. Sí. Ellos protestan y todo, pero son leales. Sí, ellos son asimilados por generaciones. La diferencia de muchos hispanos que muchos son inmigrantes y muchos están aquí no por mucho tiempo, so muchos no los ven como del país. Y también con los asiáticos, pero la diferencia con los asiáticos es que lo toleran más porque ellos vienen con dinero, son educados y ellos contribuyen al país. Y mucha gente piensa que los hispanos solo quieren sacar. So, eso es la roña que mucha gente en este país tiene que entregar los hispanos. Pero yo te digo, los asiáticos, en mi opinión, son más peligrosos en este país que los mismos hispanos, porque los asiáticos, primeramente los chinos, ellos quieren ser la potencia que quieren colonizar todo el mundo. En mi estado, por ejemplo, hay un municipio que se llama San Gabriel, que todas esas ciudades básicamente son chinos. Hace 25 años atrás, ese municipio era de muchos hispanos, blancos, mezcla, pero en los últimos 20 años, eso está puro chino y esos áreas son limpios, son ricos, tienen mucho dinero, pero son chinos. Cuando yo voy allá para lavar mi carro,
una vez al mes, yo me siento que estoy en otro país. Yo sé un poco de chino, pero yo estoy viendo que eso está pasando mucho, que los asiáticos quieren colonizar a los Estados Unidos. China va a ser la potencia mundial a finales de este siglo. China se va a convertir en lo que Estados Unidos fue en el siglo XX. Una potencia económica, una potencia militar. China va a ser el futuro adversario político, ¿no? No quiero decir enemigo, pero el adversario político de Estados Unidos. Y Rusia va a quedar en segundo plano. China tiene una economía, a pesar de todo lo que ha sucedido, que todavía sigue creciendo. El poder militar chino es grande. La tecnología del ejército chino cada vez se acerca más a la de Estados Unidos. Nosotros estamos viendo solo el principio del cambio. Y chinos hay en todos lados. En todos lados. Donde quiera que tú ves un chino. En China nada más hay 1.500 millones. 1.500 millones. 5 veces la población de Estados Unidos. Sí. 5 veces. Allá en China, sin incluir los millones de chinos que hay en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Sí, y tú sabías que los chinos, mucha gente no sabe esto, que los chinos tienen su propio network, que se llama el Bamboo Network. Que eso significa que los chinos que se llaman overseas Chinese, que son chinos del diáspora, ellos tienen vínculos económicos, culturales y políticos con chinos fuera de China, que ellos se ayudan a ellos mismos, invierten en ellos mismos, ellos dan préstamos sin interés. Eso es que tú ves cualquier chino que está en cualquier país, no importa que esté aquí en África, tienen dinero. Y eso es la razón porque los chinos invierten en su gente para ellos su propia gente. progresan. Como te digo, cuando yo voy a esa área de San Gabriel, yo estoy viendo que los chinos están poniendo centers de médico, de dentistría, optometría, y es barato o ni costo para la gente. Y yo pregunto, ¿por qué los hispanos no hacen eso? Y eso no es justo. Pero yo veo que muchos hispanos, cualquier dinero que cogen, si tienen un poco de dinero y son ricos, no invierten ese dinero, con ese dinero y se van. Y yo creo que eso no es justo. Yo creo que para la comunidad hispana puede progresar en este país, tienen que invertir en su comunidad, en la infraestructura, en la salud. La comunidad hispana tiene tantos problemas sociales que muchas veces son hasta peores que los afroamericanos. Lamentablemente, acuérdate que los hispanos que van a Estados Unidos no son de dinero. Van porque son los pobres, sin educación escolar muchas veces. Los explotan en la agricultura, ¿no? Si no fuera por los hispanos, yo no sé quién le cogería los tomates, toda la agricultura, las frutas. Y la gente no entiende en Estados Unidos lo importante que es la mano de obra hispana, que es explotada económicamente, porque lamentablemente un grupo de ellos llega sin papeles y les dan un salario de porquería, una condición de vida deficiente. Pues ese es el problema, porque lamentablemente, y eso es lo que en Estados Unidos la gente no entiende, la migración grande de hispanos a Estados Unidos es porque los países de Centroamérica, por lo general, son pobres. Sí. Son países pobres. Porque lamentablemente, y aquí hay que caer en la historia, que el pueblo americano, yo estoy seguro que no conoce el pueblo estadounidense, porque americanos somos todos, desde Canadá hasta Argentina, allá abajo. Y eso también son estadounidenses, ¿no? Lamentablemente los países. Primero, el primer error de Hispanoamérica fue independizarnos de España. Ese fue el primer error. El segundo error fue que en vez de crear una Hispanoamérica unida, nos dividimos en 21 repúblicas. Porque no es lo mismo si Estados Unidos estuviera dividido, no existiera, y fueran los estados fueran 50 repúblicas. Estados Unidos no sería lo que es hoy en día, jamás.
No. Jamás. Nos debilitamos. Lamentablemente, pues el gobierno de Estados Unidos en el pasado lo que hacían era invadir Hispanoamérica. Hispanoamérica completa ha sido invadido en varias ocasiones. Bueno, mira México. Ahora mismo tú vives hace 170 años, tú hubieras estado en México, donde estás ahora mismo. Y ahora es Estados Unidos. Esa división nos debilitó. Nos convertimos en 21 repúblicas débiles, desunidas, peleando entre nosotros mismos. Porque eso sucedió. Panamá se separó de Colombia en 1903. Perú tuvo guerra con Ecuador, con Chile, Uruguay y Argentina y Brasil cometieron un genocidio con Paraguay en la guerra del Triple Entente a finales del siglo XIX. Mataron 600,000 paraguayos. 600,000. Es una guerra que hubo entre esos tres. Paraguay perdió una tercera parte de su país, de su territorio. Y una generación de hombres completa murió defendiendo, peleando en 3 frentes. Porque no se rindieron. Los paraguayos pelearon hasta el final. Y luego de la guerra solo quedaban mujeres, hombres mayores y niños. No había hombres adolescentes ni adultos. Y eso pasó. Nosotros mismos peleando. La Gran Colombia no duró nada, que era la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. No duró nada. México, cuando se independizó de España, que era el virreinato de Nueva España, en México llegaba hasta Costa Rica. Sí. Y no duró nada, se rompió la unión. Y eso demuestra que el problema no era España. El problema fueron ellos mismos. Fueron ellos mismos. Y hay que... Sí, una pregunta. ¿Tú crees que si Latinoamérica nunca se fuera independiente de España, tú creías que Latinoamérica sería económicamente mucho mejor que está ahora mismo? Claro que sí. Mira España, con todos los problemas que hay por la pandemia y todo lo que haya. España, la economía española está mejor que todos los países hispanos. En España hay salud universal. En España hay seguro social también. Hay becas para estudiantes. España, para ser un país relativamente pequeño, porque si comparamos a España es la mitad de Venezuela, es como un 60% del tamaño de Venezuela. España cabe, para darte un ejemplo, España cabe 4 veces México. Pero si nosotros no hubiéramos mantenido unido a España, la economía de Hispanoamérica estuviera muchísimo mejor, claro que sí. No estoy diciendo, estuviera mucho mejor, no hubiera esos niveles de pobreza enormes que hay, porque en España existe una clase media. El problema de Hispanoamérica es que se independizaron. Entonces, se independizaron porque los de dinero no querían pagarle impuestos a España. Porque en realidad, y esto menos que los hispanos en Estados Unidos lo sepan, España no tenía colonias, eran virreinatos. Nosotros éramos parte del reino de España. México, de México hasta Panamá, era el virreinato de Nueva España. Y estaba el virreinato del Perú, el virreinato de La Plata, que es lo que es Argentina hoy. Y hay una cosa bien clara, Perú, que eso mucha gente no sabe, Perú no se quiso independizar de España. Perú lo independizó Bolívar, San Martín y los otros traidores, que llaman libertadores. Sí. Ellos independizaron a Perú a la brava, porque Perú no quería independizarse de España. Y eso mucha gente no lo sabe. Sí. Al igual que Puerto Rico. Pero volviendo a lo que tú me preguntaste, si nosotros no nos hubiera, si Hispanoamérica no se hubiese independizado, la economía estuviera muchísimo mejor. Lo más probable, California sería parte de México, sería parte de España. Yo no creo que le hubieran quitado todo el suroeste americano. A lo mejor Texas, a lo mejor. Pero hasta ahí, porque España se hubiese sido bien poderoso.
España hubiese sido tuviéramos los recursos humanos. En Hispanoamérica hay sobre 500 millones de personas. Tenemos más riqueza que el mismo Estados Unidos. Si juntamos desde México hasta Argentina, todos tendríamos más riqueza, más recursos naturales, más riqueza humana. Y tú comparas, por eso, bueno, mira si nuestra cultura es tan rica y tan fuerte, que los únicos prácticamente, y los chinos también lo hacen, pero del lado de acá, los únicos que un italiano se muda a Estados Unidos, el hijo no habla inglés, no, perdón, no habla italiano. El polaco, el hijo no habla italiano. El judío no habla hebreo. Exacto. A eso iba. El judío no habla hebreo. Entonces, pero los hispanos seguimos hablando español. Porque estamos orgullosos de lo que somos. Y somos una cultura más fuerte que la anglosajona. Por eso es que están destruyendo las estatuas de Colón y todos los hispanos en Estados Unidos. Y eso que hizo Black Lives Matter, de destruir las estatuas, a mí no me gustó. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero hay un sector que son unos vándalos. Sí. Porque todo lo que quiere, todo lo que hispanos lo quieren borrar de lo que es Estados Unidos hoy. Porque ellos saben, cada vez somos más. En Estados Unidos hay como 40 millones de hispanos. Eso es mucho. Hay más hispanos que negros. Eso es correcto. Hay más hispanos que negros. Somos la minoría más grande. Y tenemos que utilizar ese poder en las elecciones. En las elecciones, en unas futuras elecciones. Y si el que está no funciona, yo te voy a decir esta es mi opinión personal. A mí Nancy Pelosi no me gusta. Para mí ella no representa a nadie de ninguno de nosotros. Ella no representa a ningún hispano. Tú me dirás, tú vives allá, tú me dirás si yo estoy equivocado, pero lo que yo veo desde acá, ella no representa a los hispanos. No. Para nada. ¿Verdad que no? No. Yo sí. Te pregunto porque tú vives allá. No. Yo leo bastante y yo a ella, yo la veo y ella para mí, ella fácil puede ser republicana. Fácil, Sí. fácil. Mucha gente no entiende que hay muchos demócratas que son republicanos, pero disfrazados de demócratas. La única diferencia de los demócratas, lo que están vendidos a las corporaciones, sí, es que defienden las minorías. Ahora, la pregunta es que yo le digo a todos los hispanos, ¿los defienden porque los quieren o porque necesitan tu voto? Exactamente. Mira, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Nancy Pelosi, que ya la traje al tema, la presidenta de la Cámara, ¿por qué no podemos traer, aunque no sé si en el precinto de ella, donde ella está, se puede, haya suficiente hispano en ese lugar, pero donde hayan gente así como ella, vamos a buscar hispanos que estén preparados y que reten a esos incumbentes y vamos a sacar a esa gente y meter hispanos en el Congreso. Nosotros podemos fácil duplicar la presencia hispana en el Congreso. Tenemos que sentarnos en la política y votar. Porque yo sé que uno a veces no se cansa y dice, ¿para qué voy a votar si? Exactamente. Si no, ¿sí? Eso es el problema. El problema de muchos hispanos es que no le interesan o piensan que no es importante. Una cosa, los negros, no importa de qué partidos son, ellos votan. Ellos siempre votan. Y yo creo que los hispanos deben hacer lo mismo, porque no importa quién se hace presidente o congresista, esos políticos afectan a la vida hispana. Y los hispanos tienen que entender que no importa si una persona hispana no está envuelta en la política, a cualquier político, no importa si es bueno o malo, afecta a la comunidad hispana. Eso es la importancia de votar. Exacto. Bueno, mira lo que nos pasó aquí en Puerto Rico. Por no votar, aquí votó en las elecciones el 52% de las personas, el 48% no votó. Wow. Ganó la estadidad. Ganó. Sacó 52%. ¿Por qué? Porque muchos de los que decían, no, si esta ya no va a ganar, ¿para qué voy a ir? Yo no va a ganar, no va a pasar nada. Y mira, pasó. Ganaron. Ganaron. Y ahora, lo único bueno de eso es que ahora Estados Unidos va a tener que reaccionar.
a ver si va a decir, ignorando los plebiscitos, porque aquí la gente, yo quiero que la gente en Estados Unidos sepa, especialmente la comunidad hispana, aquí nosotros hemos celebrado varios plebiscitos, uno en 1967, plebiscito para resolver el estatus de Puerto Rico. Para que me entiendan, Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos y un territorio que no está incorporado a la nación, un territorio que no tiene soberanía, que no es independiente, es una colonia. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos en el siglo XXI. Aquí hubo un plebiscito para resolver el problema que tenemos en el 67, en el 93, en Y el también 98, con Rosa en Joe el Biden. 2002, ajá, compadre, 98, 2012, en el que el 54% votó en contra de la relación actual de Puerto Rico y Estados Unidos, del territorio incorporado, del Commonwealth, como le llaman allá. Y Estados Unidos nos ha ignorado por completo. ¿Dónde está la democracia? Exactamente. Yo creo que desde que yo descubrí tu movimiento, yo creo que Puerto Rico siendo parte de España otra vez, yo creo que eso va a resolver muchos problemas que Puerto Rico tiene interno. Que yo he visto que no importa de cuál partido hay en Puerto Rico, si es PNP o Popular, hay mucha corrupción. Puerto Rico, por recibir tantos billones en tanto dinero que Estados Unidos ha dado a Puerto Rico debería ser un país muy desarrollado, muy educado, con un ingreso muy grande y con una clase media muy grande. Y eso es lo opuesto que yo he vivido en Puerto Rico muchas veces. Yo fui a la universidad en Puerto Rico cuando yo tenía como 20, 19 años. Hay muchos libros en las universidades que son de los 80 y a veces más temprano, que las universidades en Puerto Rico no están al par con las universidades de los Estados Unidos. No están atrasadas. Y excepto Mayagüez, Sí, que hay ingeniería que es muy buena, sí. de las mejores del mundo. Pero sí, aquí, mira, ¿qué problema es el siguiente, Enrique? En Puerto Rico lo que sucedió fue que Estados Unidos envió muchos millones. Digo, ellos se ganan más de lo que dan, pero de 8 millones. Y tú tienes razón en lo que dices. Aquí el problema fue que crearon muchos empleos en el gobierno, un gigantismo gubernamental enorme. Y ese dinero se utilizaba para pagarle a los empleados del gobierno. Luego, en el 1993, el Congreso de Estados Unidos nos quitó la 936. La 936 era la columna vertebral de la economía de Puerto Rico. Aquí había unas industrias americanas, estadounidenses, que no pagaban prácticamente impuestos y creaban sobre 250,000 empleos, directos e indirectos. Crearon una clase media sólida, y esas farmacéuticas también creaban empleos indirectos. De la cafetería que está al lado, del carrito de hot dog, el de la guaguita, el de la tienda, todo eso se perdió. Crearon empleos indirectos también. El que te vendía la materia prima para la industria, todo era una cadena. Al quitar la 936, todo eso se perdió. Entonces, el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico estuvo desde 1995 por allá, desde Rosselló padre, que pidió la sesión 30A, pidiendo un sustituto a las 936. Y el Congreso de Estados Unidos se negó. Al irse las industrias, al irse las farmacéuticas, la gran mayoría de ellas, eso causó que la deuda de Puerto Rico creciera, y los políticos, por cobardes y por ganar las elecciones, le mentían al pueblo y empezaron a coger prestado. Y eso estuvo así por más de 25 años, y la deuda de Puerto Rico se trepó en 73,000 millones. 73,000 millones. Wow. Un país, porque nosotros no decimos país, que son cosas, ¿verdad? Que uno como contradictorias. Pero como Puerto Rico, con 73,000 millones en deuda.
Entonces, el problema es que en Puerto Rico tú intentas, y eso es lo que quiero que la gente entienda, y antes de seguir, yo quiero dejar claro, yo no soy antiamericano, Estados Unidos es un país que yo quiero mucho, la gente muy buena, se vive relativamente bien. Lo malo de Estados Unidos es el discrimen que hay hacia las minorías, esa mentalidad anglosajona. Como tú dijiste ahorita, acuérdate que los ingleses, los americanos originales, ¿verdad? De las 13 colonias, eran ingleses y no se mezclaban. Por eso es que ellos mantuvieron esa actitud británica, a pesar de que se independizaron, porque ellos no se mezclaban. Seguían siendo, aunque nacían acá y podrían ser estadounidenses, pero seguían siendo ingleses. Exactamente. Culturalmente. Y al no haber integración, como sucedió con España, que hubo integración racial hace 500 años. Lo que están buscando de prácticamente una igualdad entre todas las razas hoy en día, que se está luchando porque haya una igualdad y no haya racismo y esas cosas, España hace 300 años ya lo había hecho. Y para hacer en aquella época era una posición de avanzada. Sí. Porque allí, en todos los países hispanos, los mestizos tienen poder. Los mestizos tienen dinero. Los mestizos iban a universidades, porque España creó universidades, creó las ciudades, las construyó. ¿Qué universidades creó Estados Unidos a los indios? Ninguno. ¿Qué ciudades les creó? ¿Les construyó? Ninguno, les quitó lo que tenían. Fue muy distinto. Sin embargo, los españoles somos los malos y los anglosajones son los buenos. En la historia, los españoles peleaban con los indios, eran unos abusadores. En la historia de Estados Unidos, los colonos peleaban con los indios y los colonos eran los buenos. Sí, porque en las películas de vaqueros indios, los vaqueros son los buenos. Exactamente. Y en Estados Unidos estuvieron matando indios hasta casi el siglo XX. En 1890, los Sioux. En 1890 fue la última masacre. Lo que se critica a España, que hizo hace 500 años, Estados Unidos lo hizo en el siglo XIX. Sí. El cóster ese. Que fue horrible. Y no solo eso, pero Estados Unidos es el único país que nunca ha reconocido sus pecados del pasado. Los otros países como Alemania, Inglaterra, Japón, Italia, ellos hicieron sus masacres, pero ellos han reconocido y han pagado por sus errores. Estados Unidos es el único país que rehúsa reconocer sus pecados, sus errores, no solo a su población, pero también a otros países. Es así. Lo que pasa es que Estados Unidos se convirtió en lo que combatió en 1776. Estados Unidos se independizó de Inglaterra porque no tenía igualdad política, porque eran discriminados por Inglaterra. Lo mismo que nos están haciendo a nosotros hoy en día. Discrimen. ¿Tú crees en muchas formas Estados Unidos es como Alemania nazi en muchas formas o no? Lo es pero lo hacen tapadito. No, Alemania no tenía ningún problema en hacer lo que hacía. Ellos lo hacían de frente y ya. Por eso no hay duda, ellos lo hacían de frente y ya. Pero Estados Unidos lo hace, pero disimulado. Porque ¿qué ha hecho Estados Unidos? Mira, Estados Unidos, la doctrina Monroe. La América para los americanos. Estados Unidos se adueñó de Hispanoamérica. La United Fruit. Por eso es que, y eso fue lo que yo estaba hablando ahorita, que por eso es que hay mucha migración hispanoamericana hacia Estados Unidos, porque la pobreza de Hispanoamérica ha sido una mezcla de la ineficiencia de sus líderes, la división que hubo, que se convirtieron en países pequeños, y cuando Estados Unidos los invadía, la United Fruit y eso,
eran compañías, por eso llaman de Banana Republic y esas cosas, los guineos, los plátanos, le daban un sueldo de hambre al trabajador hispano en su propio país. Derrocaban gobiernos electos por el pueblo, mantenían dictaduras, que sacándola de Pinochet en Chile, las demás lo que quedaron fue pobreza. Y no estoy diciendo que Pinochet fuera bueno. Sí. Lo que estoy diciendo es que económicamente hizo sí, un gran trabajo. Sí. Pero quedó pobreza. Y esa pobreza extrema, porque en Hispanoamérica el problema es que no hay clase media. Exactamente. Ahí o tú tienes dinero o eres pobre. La clase media es pequeña, bien pequeña. Sí, y por eso es que tienen que ir inmigrantes centroamericanos y de otros países hispanos a Estados Unidos a buscar una mejor calidad de vida. Porque nadie se va de su país y se arriesga por gusto. Porque a nadie le gusta irse. Yo he dicho cuando yo hacía muchas conferencias que la mayoría de los hispanos que son inmigrantes aquí en este país, si tú les preguntas si ellos tuvieran las mismas oportunidades en sus países que aquí, ellos van a decir que ellos se quedan allá, porque ellos no quieren ir a otro país, aprender otro idioma, y asimilar otra cultura. No, si una persona puede estar en su país y hacerla, ¿por qué van a emigrar? Claro. Mucha gente fascista en este país creen que todo el mundo quiere venir aquí. Eso no es verdad. Las únicas personas que vienen a este país son gente pobre o que son refugiados. En otros países que son desarrollados, no vienen aquí porque no tienen necesidad. Bueno, Gente de Canadá no vienen eso iba a aquí. decir. Gente Eso de mismo, Europa no vienen aquí. Gente de Australia no vienen de aquí. Exacto. Y la gente de dinero de Hispanoamérica tampoco se muda para Estados Unidos. Exactamente. Si estoy cómodo aquí, ¿para qué me voy a ir? Exactamente. Claro. Y ese es el problema, mira, y eso pasa aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, aquí vivimos, yo entiendo que no llegamos ni a 3 millones ahora mismo. Exacto. Y en Estados Unidos viven 5 millones de puertorriqueños o descendientes de ellos. Sí. Y lo que no termino ahorita de Puerto Rico, lo de las 936. Nos quitaron la 936. Nos llevaron las industrias. Llevamos 25 años pidiendo industrias, nos dicen que no en muchas ocasiones. Ahora supuestamente van a traer industrias porque necesitan mano de obra por lo de la pandemia. Ahora van a traer supuestamente industrias a Puerto Rico. Pero no porque las pedimos, es porque ellos necesitan nuestra mano de obra. Y la mano de obra de puertorriqueños en la manufactura, en las industrias, de las mejores del mundo. Pues claro, porque la mayoría son educados en Puerto Rico. Exacto. ¿Y qué sucede? Mira, yo voy a dar un ejemplo de por qué las cosas aquí están como están en Puerto Rico. Aquí construyeron un puerto en Ponce, en el sur, el puerto de Ponce. Sí. Ese puerto se está pudriendo, nunca se ha usado. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no lo ha autorizado. El gobierno federal no ha autorizado eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico hace 2 años atrás, yo fui a Ponce y yo vi ese puerto que era grande y estaba como abandonado. Nunca se ha utilizado, nunca, porque no nos dan permiso. Mira, cada vez que Puerto Rico intenta hacer algo para ser autosuficiente, para producir, nos dicen que no. Y mira hasta dónde llega el poder de Estados Unidos en Puerto Rico, del país de la libertad y la democracia, ¿verdad? Así se dicen ellos. Sí, claro. En Puerto Rico, el gobernador García Padilla en el 2014 por allá pidió unas semillas, compró unas semillas de arroz a República Dominicana. El Departamento del Estado de Estados Unidos dijo que no se podía. Anuló la venta y nos vendieron unas semillas de Texas. Ni eso podemos hacer. ¿Cómo quieren que nosotros progresemos? Gran culpa de lo que está sucediendo lo tiene el gobierno de Estados Unidos, el Congreso. Porque no nos quieren, ellos lo que quieren es controlar, porque si nosotros, lo que ellos temen es que si nosotros creamos aquí, producimos, vamos a alejarnos de ellos. Exactamente. Pero
Pero si tú no me das si tú no me das el poder para yo comerciar con otros países, si tú no me dejas tener lo mío, entonces, ¿qué voy a hacer? Y por eso es que hay 5 millones de puertorriqueños allá, porque aquí, si no es porque por la ciudadanía estadounidense que uno puede viajar allá, yo no sé qué hubiese pasado con 8 millones de puertorriqueños aquí. Yo creo que Puerto Rico sería súper poblado, como decir Hong Kong y Singapur. Sí, sí, bien fuerte, así mismo es. Y una pobreza enorme. Oh, sí, claro, porque Puerto Rico en sí no tiene recursos y la agricultura es muy poca. ¿No? Y ahora que tú dices agricultura, cuando estaba España aquí, cuando éramos provincia de España, Puerto Rico tenía una agricultura variada. Puerto Rico era la quinta economía de Hispanoamérica. Teníamos moneda propia, provincial, que se llamaba peso, por eso le decimos peso en Sí, Puerto Rico. sí. Por eso al quarter, le decimos peseta. Ujú. No le decimos cuarto, le decimos peseta, porque aquí había moneda española, de puertorriqueña Sí. española. Aquí éramos 85% autosuficientes. Aquí con España había un nivel de vida superior al de la primera. En 1898 la gente de Puerto Rico vivía mejor que los primeros 50 años con Estados Unidos. Ujú. Puerto Rico se convirtió en el Haití del Caribe en 1930, porque Estados Unidos, las grandes azucareras, y repito, no es que yo sea, no es ser antiamericano, es que la historia fue así. Sí, sí, Que eso entiendo. es lo que yo entiendo, que yo quiero pues yo sé que tú lo entiendes, pero los amigos hispanos que me están escuchando, los hermanos hispanos que viven en Estados Unidos y otros países, especialmente los que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Que no tuvieron que cruzar el charco ni pasar por lo que sus padres pasaron. Esos que nacieron en Estados Unidos, las cosas no son como uno cree. Ujú. Y Estados Unidos es un gran país con una mentalidad lamentablemente racista. Ujú. Racista. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Cómo tú me explicas a mí que Estados Unidos sea un país relativamente rico, que hay sus pobrezas grandes también? Hay 45 millones de pobres y esas cosas, pero es un país relativamente rico. No, riquísimo, el más del mundo. Pero y Hispanoamérica sea tan pobre. Una diferencia abismal. Bueno, pues volviendo a Puerto Rico, a nosotros nos destruyeron la agricultura para meter la caña de azúcar. Ujú. Porque aquí había caña de azúcar, pero era para hacer un monopolio. Ujú. Y destruyeron la agricultura. En la década de 70 nos trajeron los cupones, el welfare, y crearon esa cultura que no ha trabajado, que Ujú. no produce para depender de ellos. Ujú. Y el Estado, Y la cosa que no me gustan de los conservativos y los republicanos, siempre quieren atacar a la gente que dicen que están en welfare and food stamps. Mucha gente no quiere estar en food stamps, es no que no quiere estar tienen en welfare, opción. no tienen opción. Y es el mismo sistema que te obliga. Tú sabes cuál es el ejemplo perfecto, los negros, los afroamericanos. Ujú. A los afroamericanos tienen en los guetos, cogiendo cupones, el welfare, y de ahí y el 95% se queda ahí. Ujú. No. Porque después de los hispanos, los negros son los más pobres. Digo, y los Oh, indios, ¿verdad? oh, sí, claro, Después de los hispanos, los negros son los más pobres. sí. Entonces te enseñan a subsistir. No es a vivir, es a subsistir. Te dan lo suficiente para que tú tengas tu comida, una t-shirt, un pantalón y vivas tu vida y no progreses. Sí, ¿Y en qué mundo caen? Las drogas, sí, el narcotráfico, pandillas. exacto, las pandillas. Eso no es de primer mundo. No. Eso Y no es de el, primer mundo. y el problema es que muchos republicanos y conservativos no entienden que ellos son la causa de eso. Ellos siempre quieren echar la culpa a los demócratas. Los demócratas no son perfectos, pero los republicanos no son para la clase media. Esa es la cosa que me da con los hispanos que votan republicano, votan Trump.
que son ricos o son cristianos que sus pastores le dan influencia para votar contra sus intereses, porque los republicanos, ellos no son para educación, ellos están en contra de un sueldo universal, ellos están en contra de desarrollar una clase media, porque los republicanos solo quieren explotar. ¿Por qué tú crees que hay muchas industrias que se fueron a México Volvieron. cuando la industria del carro se fue? No fue los demócratas que cerraron la industria del carro, fue los republicanos, porque ellos quieren explotar, quieren pagar a la gente una miseria para vender el producto a los estadounidenses más caro. Sí, sí. Pero tú sabes que lo triste de esto, Enrique, que el Partido Demócrata cada vez se parece más al republicano. Sí. ¿Sabes? Porque tú me dices a mí, Kamala Harris y Biden, en los 80 hubiesen sido republicanos los dos fácil. Sí. La única diferencia es que ya creen en el aborto y en esas cosas liberales. Sí. Pero lo demás, la política económica, tú no mires lo mismo, los lobbies, eso, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué Hillary Clinton perdió con Trump? Por eso mismo. Porque ¿a quién representaba Hillary Clinton? Las corporaciones. Pues, entonces Trump, aunque uno sabe lo que es, pero la gente, el voto de Trump fue un voto de protesta de mucha gente. Los anglosajones no, eso votan por él porque lo quieren así. Tienen que, y los hispanos tienen que comprender algo. No es Trump, no es Trump. Trump es reflejo de la sociedad anglosajona en Estados Unidos. Sí. Trump es lo que piensa el estadounidense, el gringo. Eso es lo que es Trump. Porque que hayan votado 71 millones por Trump. 71 millones. No es poquito. Es mucha gente. Muchísima. Y algo que quiero traer, lo del colegio electoral. ¿Por qué eso los republicanos van a hacerlo imposible porque se mantenga así? Porque eso está diseñado para mantener el poder anglosajón. Que aunque los demócratas puedan sacar más votos populares de la gente, con el colegio electoral, los republicanos pueden ganar las elecciones como ganó Trump en el 2016, que sacó menos votos que Hillary Clinton, pero ganó por el colegio electoral. Esa es una forma, ellos dicen, no, que por los estados, para que haya una mayor equidad porque un estado como Idaho, que lo que tiene son como tres representantes, no se puede comparar con California, que tiene 50 y pico. Pero eso lo hacen para mantener. Le voy a dar un ejemplo. Es como que hay un bizcocho, un pastel, ¿verdad? Un bizcocho grande, y el 75% de ese bizcocho lo tienen los anglosajones. Y el otro 25% es el que ellos comparten. Entonces, los hispanos quieren un poquito de poder, te dan de ese 25%. Los negros quieren un poquito de poder, los asiáticos, de ese 25%, pues siguen picando. Pero no tocan su 75%. Y el problema es ese, porque el Partido Republicano está en el alt-right ese, está bien a la derecha. Y el Partido Demócrata está ocupando la derecha, porque el Partido Demócrata no es de centro. A mí que me diga que es de centro, ellos dicen que son de centro, eso es embuste. No. Ellos son de derecha. Lo que pasa es que ellos vienen siendo una derecha como los republicanos hace 30 años. Sí. Y los republicanos ahora están más a la derecha. Sí, los republicanos hoy son el partido fascista. Sí, están ahí, están en la guardarraya. ¿Sí? Y para mí, eso me da mucho, ¿cómo se dice? Me da mucho miedo que muchos hispanos que son conservativos están dejando lavar el cerebro que el Partido Republicano está por los intereses de los hispanos. Y esto no es de política, yo he visto los frutos. Yo creo que el Partido Republicano no ha hecho nada para ayudar de la situación del racismo y de la desigualdad económica con los hispanos. Y yo creo que el Partido Republicano quiere dividir
la comunidad hispana que los hispanos están contra los otros hispanos, como decirle, por ejemplo, con los cubanos. Los cubanos políticamente están en contra de los otros hispanos. Sí, ¿no? Y el apoyo de los cubanos y de los venezolanos también en Florida, por lo menos, a Trump fue enorme. Bueno, Florida ganó Trump. Florida ganó Trump. Aquí los hispanos, como les digo, tienen que organizarse y tienen que limpiar al Partido Demócrata de esos corporativos que están con las corporaciones. Y no es que estén en contra de las corporaciones, pero el político que se entrega a las corporaciones abandona a su gente. Abandona a su gente. Porque yo te voy a ser sincero, para mí Obama fue una decepción. Yo esperaba mucho más de él. Obama fue un presidente que cuando fue candidato dijo una cosa y cuando ganó dejó mucho que desear. Digo, por lo menos yo veo eso desde acá, no sé si allá, porque después de Obama ganó, vino Trump. Había mucha gente descontenta con él. Obama prometió ser un presidente distinto y lamentablemente fue otro presidente más. Hizo el Obamacare, hizo sus cositas, pero en términos generales, creó el camino para que Trump ganara, sin querer. Sí. ¿Y Trump? ¿Qué tú crees que ha hecho Trump como presidente? ¿Tú crees que él es peor que los otros presidentes del pasado o es diferente? Bueno, mira cómo son las cosas, y esto a mí me ha sorprendido. Trump ha sido el único presidente en 40 años que no ha invadido ningún país. Trump no invadió ningún país. Eso es correcto. Económicamente, en términos de la economía general, me sorprendió que mantuviera la economía. Yo creo que decían que se iba a caer, la mantuvo. Y te digo algo, Rick, si no es por la pandemia, Trump ganaba. Oh, claro. Trump, yo entiendo, y esto, repito, es mi opinión sobre su trabajo económico. No significa que yo lo apoye. Sí, entiendo. ¿Ok? Él estaba haciendo una buena labor económica. En términos de la economía general, para los grandes intereses y para los en la clave del fue que él ayudó al trabajador blanco. Sí. Del área rural, que demócratas y republicanos se olvidaron, se habían olvidado de ellos. Él los rescató y eso fue lo que le dio la victoria a él en el 2016. Y esos fueron los que votaron por él en estas elecciones. Porque, repito, Trump no perdió votos. Trump sacó más votos que en el 2016 y 1% más que la otra vez. 46 en el 2016, 47 ahora. Trump no perdió votos. Lo que pasó fue que, repito, mucha gente que se quedó en las casas en el 2016 votó demócrata para sacar a Trump. Pero, y te soy sincero, yo no tengo la victoria de Biden y Kamala Harris. Para mí no va a cambiar nada. Lo que va a causar es, y apunta que te lo digo hoy, lo que va a causar esta gente es que va a venir otro peor que Trump en un futuro. Ojalá que no. Peor. Ojalá que no. Pero porque es que Biden y Harris no representan un cambio. Digo, es distinto a Trump, pero me refiero a un cambio que ayuda a los hispanos. ¿En qué ha ayudado Kamala Harris a los hispanos? Y Biden. Yo no he visto nada. Yo busqué en internet, yo no vi nada antes de las elecciones. ¿En qué nos ha ayudado ellos? En ninguna forma, pero yo creo que Trump empeoró la situación con los hispanos. Yo he visto más racismo contra los hispanos con Trump que cuando estaba Obama. Pero acuérdate que los grupos racistas salieron con Trump. Cuando Trump ganó, salieron, se envalentonaron y salieron. Y ellos declararon la guerra a los hispanos. Sí, y Black Lives Matter también. Black Lives Matter también lo hizo. Para mí destruir las estatuas hispanas y esas cosas, para mí eso es una declaración, eso fue bien antihispano de esa gente. Acuérdate, Trump sacó a esos grupos racistas a la luz pública. Se envalentonaron, como Trump ganó, ahora yo puedo. Y salieron. Y el discrimen hacia los hispanos aumentó, pero Trump no lo escondió. Trump lo dijo públicamente. Trump siempre habló claro.
¿Sabes? No es que lo está haciendo por debajo de la mesa, Trump lo dijo como es. Sí, Dijo, sí. yo pienso esto, y ustedes son esto, y bla, 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 y ganó. Mm. Hipócrita no fue. Ah, Eso es correcto. porque por lo menos de Trump uno sabe qué esperar. Exactamente. Pero entonces vamos a ver qué hace Biden y Harris en estos 4 años. ¿Qué hacen por la comunidad hispana? Mejor calidad de trabajo, mejor calidad de vida, mayor acceso a las ayudas sociales, a educación. Vamos a ver qué hacen. Porque yo de verdad no veo, yo le digo, yo tuve esperanza con Obama y no pasó lo que y no fue lo que yo esperaba. Y con Biden y Harris yo no espero nada. Porque Harris, aunque tiene sus ideas liberales, pero ella en términos económicos, ella es de derecha, de centro no tiene nada. Mm. Ella es corporativa, ella está con las corporaciones y Biden también. Mm. Y Biden te digo una cosa, Biden está senil. Oh, Biden sí. no está bien de la mente. A Biden Yo se le olvidan noté. las cosas y ahí la que va a mandar es Kamala Harris. Y hay te lo voy a mencionar, él es un cómico, pero también tiene un programa de análisis político, se llama Jimmy Dore. No sé si tú lo has escuchado. Él es de Yo lo he izquierda. escuchado. Yo lo Él es, escuché. él es de la izquierda estadounidense. Él es anti-Trump y anti-Biden también. Mm. Eh, pero él a veces tiene, aunque yo no soy de izquierda, pero él a veces tiene razón en lo que dice. Mm. Escuchen a ese hombre, y aunque a veces yo difiero, pero él critica y dice, él dice, él es el que tira a esta gente al medio, a Harris y a Biden, que ha sido, que la diferencia entre los republicanos es nada. Porque yo soy una persona que yo leo de todo y escucho de todo, del bando mío y del bando que no es mío, para llegar a analizar y llegar a mi propia conclusión. Porque cada cual tira para su lado. Yo soy yo que entiendo a la gente, escuchen de ambos lados y lleguen a su propia conclusión, analicen. Esto que estamos discutiendo aquí, busquen y es verdad lo que estamos diciendo, lo que dice Nicky y lo que he dicho yo. Y eso es el propósito de este podcast, para discutir, de hablar de ideas y cómo se pueden resolver algunas cosas. Una pregunta sobre Puerto Rico. ¿Tú crees que en el futuro es posible que Puerto Rico sería una provincia autónoma de España, como decir las Islas Canarias, en un futuro? Sí, yo no tengo duda que cuando el pueblo de Puerto Rico, esto va a tomar tiempo, esto no es un día para otro, esto es una lucha, el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, lo que tiene de existencia son 6 años. Aquí en Puerto Rico, hasta 2014 nunca se habló de reunificación. Aquí en Puerto Rico, aquí el sistema educativo lo controla Estados Unidos y nos cambiaron la historia. Aquí Una, en Puerto Rico, una pregunta, ¿eso fue de tu idea de hacer ese movimiento o ya el concepto existía y tú quisiste de traerlo al público? el concepto existía en las redes sociales. Okay. Habían páginas que hablaban de una posible reunificación, pero era hablando. Que cómo sería Puerto Rico si se reunificara con España y eso. Pero yo saqué la reunificación yo no me la inventé. Yo la saqué del internet a la calle. Yo la saqué del internet a la calle. De dejar de hacer una página de Facebook, hacer un movimiento cívico-político inscrito en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Wow. Hicimos la asamblea y llevamos el ideal a la calle. A la calle. En Puerto Rico no existía ningún movimiento reunificacionista. Sí, había una página, habían 2 páginas que hablaban de eso. Una página que hablaba de que Puerto Rico era provincia de España, pero una página educativa. Que decían que Puerto Rico era provincia de España, que era colonia. Y había otra página que ya no existe, que hablaba de que Puerto Rico, que sería bueno que volviera con España. Pero era para hablar, no era un movimiento político, era para hablar. ¿Qué tú crees? Era buscando apoyo, a ver si la gente apoyaba.
yo estuve en ese grupo y yo dije, pues vamos a hacer una asamblea, vamos a salir del internet, y no quisieron, no se atrevieron. Y yo les dije, bueno, si no lo hacen, eso fue en el 2013, si no lo hacen este año, el año que viene lo voy a hacer yo. No lo hicieron, lo hice yo. Si yo no hubiera fundado el movimiento, si no hubiera hecho la asamblea, estuviéramos hablando por internet y esta entrevista no estuviera sucediendo. Porque sería una página de Facebook. Pues, como te dije, en el 2014 fundamos el movimiento, en el 2016 fui a la ONU, hemos celebrado 5 asambleas, el único año que no hemos hecho asamblea ha sido este año por la pandemia, pero tenemos una actividad, el 23 de enero va a ser la primera caravana unificacionista en la historia, camino al 2024. Aunque nosotros tenemos planes de ir a las elecciones del 2028, hay muchos unificacionistas pidiendo que vayamos a elecciones y yo anuncié hace un par de meses que, pues que vamos a crear los comités, vamos a buscar un ejército civil de voluntarios para inscribir el movimiento y, si es posible, pues participar en las elecciones del 2024. Lo que necesitamos para quedar inscritos es el 2%, alrededor de 40,000 votos. Y yo sé que de aquí al 2024 lo podemos conseguir y esa es la meta. Inscribir el movimiento para que participe en las elecciones, lograr ese 2%, ojalá saquemos más. Pero la idea de quedar inscrito es que de esa manera los medios de comunicación se van a ver obligados a cubrirnos, porque Enrique, no nos quieren cubrir. No nos quieren cubrir la prensa, el radio, nada. Y por eso fue que hicimos el programa de radio que ya tiene 2 años. MRE al día. Hemos repartido boletines, como 3,000 boletines en más de 20 pueblos. Hemos puesto cruzacalle. Defendimos el no en el referéndum del 3 de noviembre. Lamentablemente ganó el sí. Y el peligro ahora en Puerto Rico no es la estadidad, porque yo no creo que Puerto Rico, Estados Unidos, lo voy a aceptar como un estado. Pero sí, el peligro puede ser que nos incorporen como un territorio, que seamos un territorio incorporado, como Washington DC. Un territorio incorporado. Y eso, y aunque acerca la estabilidad, no la garantiza. Y no tienes igualdad política tampoco. Washington DC lleva 218 años como un territorio incorporado y han hecho plebiscito y la estabilidad ha obtenido 90% y le dicen que no. Claro, sería un estado, porque el problema es que Washington DC sería demócrata. Y Puerto Rico, si se convirtiera en un estado, sería demócrata y los republicanos no quieren eso. No. Aunque en el caso de Puerto Rico, aunque al principio, en mi opinión, sería demócrata, a la larga puede convertirse en los swing states, eso, que puede ser que ganen los demócratas una vez, los republicanos otra. Porque en Puerto Rico la mayoría de la población es conservadora. Sí. Nosotros la mayoría son conservadores. Y políticamente hablando, nos acercamos más a los republicanos. Pero el problema es que el Partido Republicano de Estados Unidos, que es el que representa el conservadurismo, ahí están los anglosajones. Y ahí están los racistas metidos allí. Sí, es como decir los africanos de Sudáfrica. Exacto. Así mismo, los africanos. Sí, sí, y otra pregunta, José. ¿Tú has ido al Parlamento de España para hablar de tu plan de ser Puerto Rico con España, o solo fue en el 1 y aquí en Puerto Rico, Estados Unidos? ¿Has ido a España? No he ido al Parlamento porque yo, antes de ir a España y llevar el tema de la unificación y hablar, si me dejan con el Parlamento y el presidente, yo quiero tener una base política ya. Que el movimiento esté inscrito, que esté inscrito, que vaya a las elecciones, que esté inscrito. Y yo pueda decir, yo represento 40,000 puertorriqueños que quieren volver con España. Ahora mismo, si me preguntan a quién tú representas, yo no puedo decir más, yo represento a los unificacionistas. ¿Cuántos son? Y yo, mira, somos miles, pero no sé cuántos son. O sea, yo tengo que ir ya con una base y que en España vean que esto es un movimiento serio, que es un movimiento que va a elecciones, que es un movimiento que está creciendo. Y con el gobierno actual español, que lamentablemente
perdón, se asoció con Podemos, que es un partido de izquierda. Ujú. Nosotros estamos esperando a ver qué pase este gobierno para tener una mejor relación, porque nosotros establecimos relaciones, el Consejo Insular, yo incluido, nosotros nos reunimos con el cónsul de España en el 2014, el cónsul de España en Puerto Rico, y establecimos un plan. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros nos reunimos con el cónsul, no con el Parlamento, pero sí con el cónsul español en Puerto Rico, que viene siendo el, el representante del gobierno español en Puerto Rico. Ujú. Nosotros nos reunimos con él. Ujú. ¿Y cómo fue? Bueno, te voy a decir que la reunión iba a durar 10 minutos y duró 45. Okay. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Él estaba contento y le sorprendió la noticia y entonces nos dijo lo que tenemos que hacer para adelantar la causa. En Nosotros España, tenemos en, planes. es- en España hay españoles que son ciudadanos regulares que apoyan que Puerto Rico sería parte de España en un futuro. Sí, 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 los hay, los hay. Pueden visitar la página nuestra, que es Unificación de Puerto Rico con España. Repito, la página nuestra se llama el nombre de Unificación de Puerto Rico con España. Y Okay. hay 23,000 personas. Esa página yo la abrí primero con los españoles. De los 23,000, hay como 15,000 españoles, hay como 8,000 de aquí. Al principio la abrí con los españoles de la península para ver su reacción y que el puertorriqueño vea que lo que nos enseñan en la escuela de que España no nos quiere es una mentira. Los españoles nos quieren y nos consideran españoles. Ujú. Nos consideran españoles porque ellos saben. Ellos saben que éramos provincia. Ujú. La mayoría de ellos lo saben. Y en Castellón hicieron una encuesta con casi 800 personas, 796, una encuesta para aprobar, y el 96% apoyaba la unificación. Yo estoy seguro que en España el 80% apoyaría la reunificación. Y digo el 80% porque el 20% es por los separatistas, por los independentistas que hay en Cataluña y eso. Sí. Pero los españoles que aman España nos quieren a nosotros. Y más ahora que ellos nos ven como, como una contraparte de los separatistas catalanes. Que en Sí. Puerto Rico hay un movimiento que quiera volver a España. Sí. A mí la prensa española me cubrió bastante. En ABC, el periódico principal, en una de las entrevistas que me hicieron, fue la segunda noticia más leída en toda España, la segunda. Oh, wow. La segunda en toda España, en ese fin de semana. Y a mí, ellos sí, ellos han hecho lo que no ha hecho la prensa en Puerto Rico, Ujú. cubrirnos. Y yo, como te dije, yo no tengo duda de que Puerto Rico, cuando la mayoría vote por la reunificación en un futuro plebiscito, nosotros nuestra estrategia no es que nos apoye un partido político de España o varios, nosotros pedimos el apoyo del pueblo español. Que cuando llega el momento de pedir la reunificación, el pueblo español presiona al gobierno que esté de turno para que se siente a dialogar con el gobierno de Estados Unidos que cómo va a ser la transición hacia la reunificación. Porque España y Estados Unidos son aliados de la OTAN, son Sí. amigos. Yo no veo ningún problema en que se pueda llegar a un acuerdo de negociación con los Estados Unidos y Estados Unidos pedirá, hará alguna exigencia, me imagino, pero al final no tengo duda de que volveremos a ser españoles en términos completos, políticos, y que Puerto Rico será la 18ª comunidad autónoma del Reino de España. Yo no tengo duda de eso. Y eso le conviene a Puerto Rico, porque Puerto Rico se convertiría en el puerto de entrada de España y la Unión Europea a las Américas. El puerto de Ponce, que se está pudriendo, y otros puertos más se utilizarían para traer los productos de España y de la Unión Europea Ujú. hacia Estados Unidos y a Hispanoamérica Ujú. y el Caribe en general. Sí. El turismo, la inversión europea, el turismo europeo, que aquí prácticamente es mínimo. Tendríamos el euro como moneda, Ujú. que vale más que el dólar. Ujú. Seríamos ciudadanos españoles con igualdad política.
ciudadanos españoles por la Constitución, como lo éramos en el siglo XIX. La autonomía española es superior a la que tenemos nosotros aquí hoy en día. Y desde que está Estados Unidos aquí, con la autonomía española tú puedes comerciar con otros países. Sí, como decir las Islas Canarias, las Islas Baleáricas y también los puertos de Ceuta y de Melilla. Ellos son autónomos y también ellos tienen relaciones con países que España en sí no tiene relaciones, como decir Hong Kong. Hong Kong es parte de China, pero ellos son separados, ellos tienen su propio gobierno, moneda, y ellos tienen relaciones con países que ni China tiene relaciones. Puerto Rico no tiene esa autonomía. Sí, nada, ni tan siquiera Estados Unidos, mira, Estados Unidos yo he dicho hace unos años, ¿por qué Estados Unidos no da una lista? Mira, para que tú desarrolles tu economía, puedes comerciar, que esto para mí es humillante, ¿verdad? Porque uno no debería pedir permiso, pero mira, pero o sea, hagan una lista de 10 o 20 países que son amigos tuyos y déjanos comerciar con ellos. Uh-huh. Pero nada, cero, cero, cero. Hace unos años hubo una reunión en el 2013 de los países hispanos y caribeños para que Puerto Rico fuera parte del CARICOM, que era la comunidad de Estado. Ajá. Y el secretario de Estado, Jim Kerry, dijo que no. John Kerry. Perdón, gracias. John Kerry dijo que no. Bajo Obama, para que vean cómo son las cosas, aquí el 54% votó en contra del estatus actual y nos ignoraron bajo Obama. Por eso es que yo estoy decepcionado. O sea, demócratas y republicanos en términos de Puerto Rico, da lo mismo. Porque aquí el plebiscito de 2012 estaba Obama y no pasó nada. Eso es muy correcto. Una última pregunta para terminar la entrevista. ¿Qué es tu opinión en el impacto y el futuro de Hispanic Lives Matter? ¿Y qué te impactó este movimiento hacia usted? No, a mí me impactó a Hispanic Lives Matter porque me alegra que los hispanos se estén organizando, me alegra que tú hayas tomado esa iniciativa, porque tenemos que organizarnos. Y digo tenemos porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, somos parte de, aunque no somos parte de Estados Unidos, pero compartimos la misma, y hay 5 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, que lo que pasa allí les afecta a mis compatriotas como tú allá. Me impactó positivamente. Yo les exhorto la mejor de la suerte, sigan organizándose, creen capítulos en otros estados y presionen a la política, insértense en la política, presionen a los demócratas, presionenlo. Y si tienen que sacar a uno para meter a un candidato que sea más afine, porque tenemos que empezar en nosotros. Tenemos que meter candidatos que piensen afín a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. No apoyar, si hay un anglosajón o un afroamericano o lo que sea, que nos está ayudando, pues apoyemos a ese candidato, no importa su raza. Pero el que no nos esté apoyando, y si es hispano y no nos apoya, más rápido todavía hay que sacarlo. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Tenemos que organizarnos, sentarnos en la política. Y si hay que ir a la calle a protestar, que se proteste sin caer en la violencia de destruir negocios y quemar carros y esas cosas. No caigan en eso. No caigan en eso. Exactamente. Hey, es un placer hacerte esta entrevista. Gracias por estar en el show. Y cuando yo termine haciendo la entrevista, yo te mando el link del podcast. Pues gracias por invitarme. Como te dije, deseo todo lo mejor a Hispanic Lives Matter. Y nada, nos mantenemos en contacto y en un futuro podemos hablar otra vez. Sí, sí. Y ojalá que en el futuro sería en persona. Sí, vamos a hacer lo posible porque el video salga la próxima vez bien. Que tengan buenas noches. Gracias, tú también, Rick. Que descanses. Bye bye.